daba un centavo por mi vida, llegaste tú. Un programa enfocado a la restauración integral por el poder de Dios. Bajo la conducción del hermano Roberto Guerra. Reciban la paz y el amor de nuestro amado Jesucristo, mis queridos hermanos, ahí donde se encuentran, libres por el poder de Dios. Su programa del apostolado católico, Jesús es el Señor. Pues no cortamos la serie de enseñanzas que traemos de sanidad interior, pero hace algunos días veníamos platicando con mi querido hermano Anselmo Cuellar, Papachemo de cariño le digo yo, que desde que falleció mi padre, él ha estado siempre muy presente, llamando, haciéndose presente en mi vida, y pues un cariño muy especial que le tenemos a Papachemo. Muchos de ustedes lo han de conocer, siempre estuvo y ha estado en nuestras actividades de la comunidad, estuvo mucho tiempo también en la radio, y hoy queremos compartir con ustedes un momento muy especial. Siempre que nos hablamos por teléfono, paramos hablando del hermano Jorge, y le decía yo, un día tenemos que hacer un programa, que mucha gente lo mire y que muchos se recuerden, retiros, misiones, alabanza, prédica, programas de radio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de nosotros no nos beneficiamos de ese cariño especial que él le tenía a su trabajo dentro del apostolado? ¿Cuántos de nosotros, yo como hijo puedo decirles, hoy la misión que yo todavía llevo a cabo aproximadamente 9 años después de que él falleció, es gracias a la misericordia de Dios en primer lugar, y en segundo lugar es gracias a la oportunidad que el hermano Jorge, mi padre, me dio en la comunidad Jesús es el Señor, y cuanto más también al hermano Anselmo. Anselmo era parte de nuestro equipo de radio, ¿te acordás, Anselmo? Sí, eras parte, vos tenías tu día específicamente. Pues salgar el programa 2 días. Ya casi me mantenía toda la semana en la radio porque el hermano Adrián Montenegro también me había asignado 2 días a la semana. O sea, la comunidad Jesús es el Señor, sigue todavía. Quizá no de la misma manera que el hermano Jorge la venía trabajando, pero los que recibimos bien el mensaje, seguimos todavía trabajando en la obra de Dios. Yo, por ejemplo, Óscar Hernández de allá de Villanueva, ¿sabes qué me dijo hace 2 semanas que estuve con ellos? Ajá. Tenemos que hacer bien el trabajo para el Señor, porque eso fue lo que aprendimos de la comunidad con el hermano Jorge. Sí. O sea, es gente que todavía sigue trabajando y... Es que mira, yo creo que a muchos no les gustaba porque era un hombre bien radical. Palabra que decía, la decía con convicción de que no lo tiraba al aire, sino para... Yo guardo palabras en mi corazón que a veces me dolían algunas, pero gracias a esa enseñanza, él decía, yo no ando con cosas ahí para andar ocultando cosas, y gracias a Dios él llegó a hacer lo que era, y como te venía contando, hace un par de años fui a una comunidad. Cuando yo pregunto, ¿y cómo me conocieron? A través de la radio, del programa de Jorge Guerra. Y una comunidad que te llevaba el nombre un nombre, y que era de la comunidad de Jesús es el Señor. Pero la semilla está sembrada aún ahí en esa familia, y pues ahí ellos si siguen o no siguen en la obra de Dios, pero como dice la palabra, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, ya la perdió la mano. Entonces te agradezco mucho, hermano Robert, realmente me da un gran gozo y una alegría el poder estar aquí haciendo algunas conmemoraciones de aquel hombre, hermano Jorge Guerra, Jorge Maximiliano Guerra, a quien le tuve mucho aprecio y aún guardo en mi corazón algunos consejos que me los sabía dar. Y bueno, aquí estamos, bendito sea Dios, en el programa Jesús es el Señor. Fíjate que yo recuerdo que quiero empezar por ahí, porque vos formaste parte del grupo de gente, de hermanos, digámoslo así,
que estaban orando por mí, por mi adicción. Estabas vos, mi papá te decía vos, mi papá le decía mucha gente conocida, muchachos, sigamos orando por el Roberto, por el Neco, así me decía él, sigamos orando por el Neco. Y recuerdo que cuando yo fui, porque nadie me llevó, no me tuvieron que agarrar a la fuerza, yo fui a meterme a casa de rehabilitación. Ley fría del hermano Jorge, hermano. Durante 2 meses no me fue a ver, fíjate. Porque estuve 6 meses internado. Durante 2 meses no me fue a ver. Y yo decía, está bien, me lo merezco. A los 2 meses llegó y me dice, no le vayas a decir a tu mamá porque supuestamente todos quedamos que no te íbamos a venir a ver, pero ya no me aguanté y te vine a ver. Rompió las reglas. Rompió las reglas, pero las rompió por amor. Claro. Como lo hizo Jesús, rompió muchas reglas, pero lo hizo por amor a nosotros. Mira, uno como predicador, que le digan, qué bonito que predica y por qué no predica en su casa. Y era una de las cosas que él me confiaba a mí. El Neco volvía a caer. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tal vez no invertía económicamente, pero Jorge Guerra era reconocido y que tuviera la cuña en su casa, mano. Entonces, a veces, yo tuve una experiencia también en un tiempo porque me señalaban por uno de mis hijos, ¿verdad? Yo sabía que mi conciencia no estaba como lo decían, pero de alguna manera me preocupaba porque digo, ¿qué estaré haciendo? Mal. Exacto. ¿Qué estaré haciendo mal? Mal, porque la idea siempre llevar... La culpa pesa, ¿verdad? Pesa cuando uno realmente reconoce que ha sido culpable, responsable de eso. Yo no me creo santo, pero tampoco me sentía culpable a la situación que estaba siendo señalado. Mas sin embargo busqué un sacerdote, mi párroco, y le hice la confesión, la sugerencia, y me dijo, bueno, yo no los casaría, sí, fue la primera frase que me dio, yo no los casaría, que maduren un poco, pero en mi cabeza también ya había otra cosa, pues refiriéndonos a la vida que el hermano Jorge sufría, porque él predicando, y tal vez nunca mencionaba, tengo un hijo así, asá, pero él en su adentro sentía tenía ese aguijón, como Pablo lo hablaba. Exacto, ¿verdad? Sí, tenía ese aguijón, y yo era uno de los que él me confiaba, no sé quién es más, pero a mí me confiaba, a mí, este Neco, y lo que platicábamos antes, de verdad que él hasta tenía desconfianza de muchas cosas en su casa, y que al final pues si se hicieron no se hicieron, pero él siempre tenía ese cuidado, porque no es echar llave a su closet, hasta el carro. Para los que no tienen claro el concepto de qué es ser adicto. El equipo de grabación. Sí. Y tengo miedo que un día me vaya a llegar a la casa con la sorpresa que no hay ningún aparato. Es que habrá hermanos, es bueno decirlo, Anselmo, habrá hermanos que no tienen claro este concepto, que no saben de esto, pero cuando uno es adicto a cualquier droga, pueden llegar al punto que yo llegué. Yo paré vendiendo zapatos, ropa mío, de mis padres. Un día fui a empeñar un carro rojito que él tenía, pasó empeñado un par de días. La gente dice, no, es mentira, ¿cómo va a ser? Es que la adicción es tanta que yo he visto gente que deja empeñado un carro que cuesta 20,000 por lo menos. Pero cuando yo escuché lo empeñan por 1,000 quetzales. En una comunidad que dijeron, vino el hijo del hermano Jorge a contar su testimonio. La mayoría de jóvenes que estaban ahí se quebrantaron porque te oyeron hablar con la misma sinceridad que fuiste y lo que eras, transformado por Dios. Hoy le agradecemos a Dios que haya restaurado tu vida totalmente y que seguís en ese legado que tu padre te dejó. Ahora, fíjate que yo tengo que ser honesto. Pues bendito sea Dios, tengo mis estudios universitarios, tengo mis estudios en la iglesia. Puedo decir, me voy a sentir orgulloso de decirlo.
Mi curso de agente de pastoral fue el padre Hugo Estrada y el padre Luis Mariotti, dos eminencias. Yo te puedo decir que mejor no me hubieran dado diploma de agente de pastoral, sino una licenciatura en teología, con todo lo que fui a recibir con esos hombres. Porque los dos son tantos espirituales como escritores. Pero te quiero decir algo, por sobre todo esto, a mí lo que me ha ayudado a mantenerme firme es la palabra de Dios, fundamentado en el trabajo que yo empecé a hacer en la comunidad Jesús es el Señor cuando salí de casa de rehabilitación. Me invitaron a comunidades de renovación carismática, me invitaron a muchos apostolados, pastorales, pero creo que ya era de Dios, y no porque fuera mi papá el coordinador, sino que Dios ahí me mandó, y eso es lo que me ha mantenido firme. Pues yo como su hijo, como vos decías, era yo su aguijón, porque tal vez él lejos predicando y pensando, puchica, mi hijo estará muerto, no me lo habrán matado, en la calle, yo sé que no me vació la casa, ¿verdad, hermano? Porque hay que ser honesto, pero encima de todo eso, él siguió firme. Y confiando en la bondad y la misericordia de eso Dios. Me ayudó a salir de eso. Y creo que hablar de un gran hombre es hablar de eso. Como hombres tenemos nuestros errores, cometemos nuestros errores, hermano Anselmo. Así es. Pero creo que como ya seres espirituales, como seres de Dios, creo que hay algo dentro de nosotros que con lazos de amor, dice la palabra. Ahí siempre Él nos está jalando, pero creo que el cariño por un hijo, eso creo que todavía nos conecta más con Dios, ¿verdad, hermano? Amén. Pues recuerdo que nosotros en mi familia teníamos ya un ministerio de alabanza, Misioneros de Cristo. Contame la experiencia que me estabas contando hace un rato de que venía de predicar de la frontera y tenía que llegar a Monterrico. No, aquí había nueva. Aquí había nueva. Cerca de mi casa había una pequeña comunidad ahí, ahora se llama, ¿cómo se llama esta colonia? Pues está a la par del Tabacal. Y nosotros fuimos a comenzar la actividad con la música, con la asamblea. Pasaba la hora y el reloj viéndolo y no llegaba el hermano Jorge. Yo creo que ya predicaba, pero como respetábamos los lineamientos, ¿verdad? Que el hermano va a venir. Aparte que llamara, mire, ya no voy a llegar, a ver quién predica. Te hubiera tocado. Me hubiera tocado. Cuando solo se bajó del carro, no digo, se desbarrancó, se bajó del carro, cerró su puerta, ya con su Biblia abierta, va, mano, para entrarle al mensaje, porque llegó fuera de serie, pero llegó. A la madre. En otra ocasión me recuerdo que ahí por Catalina también un hermano que tenía su pequeña comunidad y lo había invitado a un aniversario. ¿Y a qué hora va a ser? Entonces me recuerdo que me llamaba. Ya estamos aquí cantando. Yo tengo que estar a tal hora en otra comunidad. Pongámosle que era ahí en Villanueva y tenía que estar en Los Álamos, un lugar por Villacanales o Boca del Monte, a cierta hora. O sea que llegó, como decimos ahí, muy chilín a dar su mensaje. No esperó ni refacción porque ya tenía que estar en otro. El hombre era a tiempo completo y full time. Entonces así fue como comenzamos a mantener una amistad con él, que nos encontramos en diferentes comunidades, nosotros con alabanza y él con el mensaje. Después recuerdo que comenzamos a tener un poco de amistad con el hermano Adrián Montenegro, porque nosotros queríamos grabar más música cristiana católica, y un día nos reunimos, justamente llegó el hermano Jorge, entonces los tres ya ellos, el hermano Jorge ya tenía sus programas en Radio Horizontes, ¿te acordás? En el periférico. Cuando estaba en el periférico, Granay Thompson. Que fue donde le robaron uno de sus pick-ups. Cabal. Yo creo que ni 2 o 3 meses tenía el pick-up. Como él dejaba su carro ahí, se subía al segundo nivel donde estaba la radio. Después cerraron la radio de ahí, la mandaron por los próceres. Y allá andábamos con él, siguiendo la emisora Horizontes. Después hubo una oportunidad de ir a Radio Paz, la que era de eventos católicos. ¿Te acordás que me acuerdo?
La 940 Radio Paz. 940 Radio Paz. Y que la 940 era una emisora. Por ahí música. Nos encontramos varias veces. Varias veces, sí. Y que entonces en eventos católicos hacían el 1, 2, 3 de cada mes, ¿verdad? ¿Te acordás? Y te voy a hacer un pequeño paréntesis. Varias veces que yo fui a predicar también a Radio Paz, cuando yo empecé en el año 2000, que empecé así con aquel fuego del Espíritu, yo iba con mi Biblia y tomaba la camioneta 72 en Nueva Monserrat y me bajaba en el Parque Central. Y ahí caminabas. Antes de caminar hasta Radio Paz, me paraba en la fuente, agarraba mi Biblia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús voy a dar un pequeño mensaje para todos aquellos que estén interesados. Cristo te ama, mi hermano, no importa que estés con un puro de marihuana, no importa que estés con un octavo, con una pachita de alcohol, quiero decirte esta preciosa mañana que Cristo... Para mí Radio Paz fue una buena experiencia porque a mediodía yo pasaba predicando al Parque Central. Un pequeño paréntesis, pero es que te quiero decir algo. Hubo una vez que yo le dije a mi papá, ¿para qué tanto estudio en la universidad? Te graduaste de licenciado en comunicación para andarle sacando pisto a los hermanos en las comunidades. Así le dije, hombre más huevón. Anda a buscar un trabajo, no estés sacándole el pisto a la gente en la iglesia. Y mira, hermano Anselmo, como dice la palabra de Dios en Proverbios, no hay que sacar piedras de la fuente y tirarlas para el cielo porque le caen a uno en la cabeza. Yo paro predicando después, y paro predicando en el Parque Central y en muchos parques de Guatemala. El otro dicho que dice que no escupamos para arriba porque nos va a caer en la cara la escupida, pues. Pero yo le doy gracias a Dios porque fui guiado por un hombre que es cierto, cometí errores, pero fui guiado por un hombre que fue guiado por Dios. ¿Y cuántos hombres, en cuántos retiros, Anselmo, salimos de drogas, salimos de alcoholismo, maltrato, malos matrimonios? Y a través de esos retiros y esas prédicas, la gente llamaba y decía, qué bendición. A la casa llamaban. Fíjate que me recuerdo de la frase que él siempre tenía: por sus frutos los van a conocer. Vos estabas predicando en la radio y llamaban a la casa. Mire qué bendición, ¿quién está predicando? Es que acaba de tocar mi corazón, mire, queremos ir a ese retiro, mire. A mí me llamó no se me olvida, una persona: mire, hermano, hijo, tengo problemas con mi esposo porque por eso estás oyendo la radio, porque sabe que les contaste a esos fulanos, dijo. Porque el mensaje que había compartido le estaba llegando al esposo que había tenido su accidente y por ley tenía que estar en su casa. Y como ella no quitaba la sintonía de la radio, se fue contra la esposa a decirle: apaga ese radio porque vos les has de haber contado mi problema que tengo contigo. Y gloria a Dios, porque el Señor manifiesta las cosas como las sabe manifestar. Así es. Y gracias a Dios, aunque duela la palabra, pero nunca regresa vacía. Es que si no duele, no está haciendo nada. Yo no tuve comunicación con esta hermana, pero me llamó, estando en el programa en medio de una alabanza: hermano, mire, le cuento que su mensaje es de bendición, aunque tengo problemas con mi esposo, ya casi me pega por estar oyendo la radio, me dijo. Pero para gloria de Dios, el mensaje llega, ¿verdad? Y como te decía también en un principio, cuando yo tuve mi encuentro con Cristo Jesús en un retiro carismático, vino a mi mente un texto bíblico. Sin querer queriendo, dijo aquel, ¿verdad? Dije yo con mi propia voz: heme aquí, Señor, envíame a mí. Isaías 6:8, sin saber que era bíblico. Y cada vez que me chicopalo, pasan momentos como de que uno quiere bajar, esa palabra me compromete a seguir adelante. Heme aquí, Señor. Sin querer dije esa frase, y es un compromiso de hace 40 y tantos años que aún lo guardo en mi corazón. Y pues comenzamos a tener una amistad con el hermano Jorge, después que nos reunimos con el hermano Adrián. Yo he sido muy, como te dijera, desde que yo me vine a la ciudad hace 55 años, visitaba las emisoras. Conocí Radio Ciro, la Nuevo Mundo, ahora es Emisoras Unidas, ¿cómo se llamaba? Las clásicas.
Y Panamericana. Panamericana, acabo de ver un Tic Tac reportaje. Estéreo. La Panamericana del señor se me fue el nombre del dueño de la Panamericana. Una radio totalmente fuera de serie como las otras, ¿verdad? Que su buena cabina, su micrófono de aquellos que te sentabas a una distancia que captaba bien la voz del micrófono. Mario Estupinián se llamaba ese radio Panamericana. Y bueno, y cuando yo sentí, después de encontrarnos con nuestro hermano Jorge en diferentes lugares a través de la alabanza, y para gloria de Dios, el andar en familia creo que ha sido una de las cosas que nos ha llevado por muchos lugares. Con mi esposa y con mi hijo, que es el ministro de alabanza. Hubo un tiempo que andábamos los 5, mis 2 hijas también, solo que ellas no cantaban, aunque tienen buena voz. Pero ahí fue como también el hermano Jorge me invitaba a retiros. No se me olvida, me invitaba al CUM. Al CUM. De vez en cuando me invitaba a que viniera a compartir la palabra con ellos ahí. Los días lunes. ¿Te acordás las formaciones? Sí, las formaciones. ¿Te acordás que los días lunes venía gente de Sanarate, de San Juan Zacatepeques, venía gente de Jalapa, de San Juan Zacatepeques, venía gente de San Pedro Zacatepeques, venía gente del Milagro, venía gente de Zona 21, de Villacanales, venía gente de Villanueva. Muy grande, y confiaba con muchos de nosotros que compartiéramos una enseñanza. Y no me recuerdo cómo fue que llegué a la radio con él. Como te digo, yo era muy asiduo a las emisoras seculares y de cualquier índole, ¿no? Y al fin me hizo el tiro, que si lo podía apoyar en uno de los programas, porque él había días en la semana que a la hora que él estaba por ir a la radio, le salía que ir a una comunidad a predicar. Y para que la radio no se quedara solo con música, o con algunos temas que tal vez él había grabado y los repetían otra vez, acompáñeme. No me recuerdo los días que tenía que ir a la radio, a La Paz y a Lausana. Aparte de la Horizontes, que cuando yo llegaba a la Horizontes lo acompañaba y compartíamos la palabra, que a veces era bonito porque él tocaba un texto y nos hacíamos preguntas, o que era más edificante el tema, pues. Y así fue como yo pasé a ser parte de Jesús es el Señor a través de la radio. Luego no estaba con él así como sirviéndole en su apostolado, pero recuerdo que tomé una responsabilidad de ir a los aposentos un sábado en la tarde. Excelente. Y de los aposentos saltaba para donde los barriletes, Zumpango, una comunidad en la noche. Excelente. Y de ahí a las 9:30 salía para Villanueva, solito yo. Y una vez también me mandó a San Juan Zacatepeques, a la comunidad Jesús del Señor, un domingo en la tarde. Bueno, y anduve por diferentes lugares, aquí en una comunidad que existía entre Carretera Salvador, de aquí de Santa Elena Varías, había una comunidad que iba una vez al mes. Era de una familia. Era una familia. Que al final, bueno... Los hermanos Jolón, que Dios me los bendiga, porque yo sé que siempre nos están escuchando, los hermanos Jolón. Sí. San Cristóbal creo yo que era, o antes de San Cristóbal creo que era. Pues salíamos digamos, como viene el cruce de Santa Elena Varías, y para salir a la carretera Salvador, ahí estaba una comunidad que no se me sobre la calle estaba sobre la calle. Sí. Y pues esa fue parte de mi experiencia con Jesús es el Señor, a la bondad, la misericordia y a la confianza que había tenido hermano Jorge conmigo. Y como digo, veníamos de vez en cuando al CUM, y habían veces que me llamaba, mire, vamos a tener un retiro, acompáñeme. Pero yo con mis compromisos también a veces no podía acompañarle, porque ya teníamos algunos compromisos con mi familia de ir a participar. Estuvimos en Radio Paz, me recuerdo que llevé a un amigo panameño a la radio y me llamaron, mira,
él no lo dejé participar. Lo voy a decir, este amigo pertenecía a la fraternidad. Aquí puedes decir lo que quieras, no está en la cerrado. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, que fue un grupo que me gustó muchísimo, porque yo lloro siempre que oigo los testimonios. A nadie queremos cambiar de iglesia, eso es lo que a mí me llegó. Excelente. Si es evangélico, siga en su iglesia evangélica; si es católico, en su iglesia católica. Yo llevaba a un amigo de la fraternidad, Omar Urriola, a Panamá. Que Dios te bendiga, Omar, porque todavía tenemos esa comunicación. Y me dijo: Tony, a él no lo vaya a poner a participar, porque aquí es un mensaje de la palabra de Dios la que venimos a transmitir, no un testimonio. Pues yo, como no era ni el dueño del programa, sencillamente dije: acompáñame, sentate ahí, no vamos a hacer ninguna conversación. Y a veces se encuentra uno con piedras para tropezar, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios estuvimos... Son parte del proceso, parte del camino. ¿Verdad? Porque uno sabe por dónde anda bateando, ¿verdad? Y en ciertos días, pues él me pidió que le sacara sus programas en Radio Sana. También iba a Radio Paz, pero en Radio Sana fue donde más estuve con él apoyándolo. No me recuerdo los días, lo que sí me recuerdo que hermano Adrián me dejaba martes y jueves. Había veces que pasaba las semanas en la radio, pues en el programa Jesús es el Señor, yo soy el pan de vida. Y una tarde, lo que les estaba contando, iba a los aposentos en la tarde, la gente que vendía ahí en el balneario cerraba su negocio, dejaba a alguien por irse a la comunidad, ¿verdad? Ah, qué bendición, porque enfrente estaba la comunidad. Sí. Y de ahí pues me iba para Zumpango. Llegaba a Zumpango, allá una comunidad donde, que Dios bendiga a esta familia. Había un servidor que pertenecía a Jesús del Señor. Sí. Y me atendían, me daban mi cenita, después la alabanza, yo llegaba a dar el mensaje. 9:30, 9 de la noche, venía yo de regreso para Villanueva. Una bendición de Dios. Realmente bendigo a Dios por el ministerio Jesús es el Señor y por la confianza que tuvo el hermano Jorge en mi persona. Fue Dios. Fue Dios. Pero él fue la herramienta, ¿verdad, hermano? Fíjate que me estaba acordando de algo. Un día me dijo, los primeros años, 2000, 2001, 2002 creo que fue, una vez me dijo: te vas a ir a una comunidad y me vas a ir a cubrir. Y yo con toda la alegría, vos. Fíjate, ustedes saben que pues no he sido mucho de tacuches, y que si cuando llegué con mi pantalón de lona, mi camisa Arrow, color negro de fuera la camisa, unos mis zapatos pues ni muy formales ni muy destrabados, y cuando los hermanos me vieron, y el hermano Jorge, hermanos, yo no sé si los llamó, no los había llamado mi papá, vos. Solo me mandó. Lo mismo hizo Pierre una vez en la alabanza allá de San Marcos, y cuando me vieron los hermanos, no vino el hermano Jorge. Bueno, ahorita ya no tenemos chance, pongámoslo a predicar. No me conocía. Terminó la prédica. Toda la comunidad, unas 300 personas ahí tirados, quebrantados, sanando. Gloria a Dios. Al siguiente mes me dice mi papá: me quitaste el chance en la... ¿Por qué le digo yo? Porque ahora quieren que vayas vos en lugar de que... No le digo, no es así. Anda vos, anda a cumplir con tu trabajo, y yo me siento satisfecho por haber hecho bien el trabajo, y que diga la gente, los de Jesús es el Señor. Pues no somos una iglesia aparte, somos un apostolado aparte, pero siempre nos inculcaron a hacer bien nuestro trabajo. Exacto. ¿Verdad? Aunque siempre el hombre como que tiene el apego por lo humano, porque en muchas comunidades me pasaba que cuando yo llegaba decían: ¿y el hermano Jorge no va a venir? Pues no sé si los llamó, hermanos. No nos llamó. Híjole, si me mandó a mí, les digo yo. Y cuando terminaba la actividad, muy contentos, muy satisfechos, porque el trabajo que nos habían enseñado a hacer era muy bien estructurado. Sí. Entonces, creo que eso ha sido cuento importante. Que yendo al consejo
arquidiocesano, allá a la catedral. Yo fui en una ocasión, no sé si representando al grupo de oración en Villanueva, pero cuando vemos al hermano Jorge ahí con su Biblia en esa reunión, déjame decirle que mucha gente dijo, entonces sí es católico Jorge Guerra. Por su forma de expresión del mensaje, él era muy tajante, muy sin cuidado, ¿verdad? Él las dejaba ir a donde caera. Y esas palabras a mí no se me olvidan, porque a veces hay palabras que te molestan, te duelen, y aunque no seas parte de, pero esas palabras han llegado a ser mella en la vida de uno y todavía las guarda en el corazón. Y no digo que otros grupos, otros apostolados no tengan una enseñanza fuerte, pero lo que el hermano Jorge enseñaba era muy con convicción, porque somos o no somos. Él creía en lo que hacía. Sí. Él se alegraba en lo que hacía. Y es que yo te voy a decir una cosa también, Anselmo. Acordate que lo dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra huestes, principados y potestades. Sí, al diablo no le puedes hablar bonito. Es más, lo dice uno de los libros de Padre Hugo Estrada, no podemos negociar, no podemos conversar con el diablo. Al diablo hay que echarlo fuera. Al diablo, al espíritu de adulterio hay que decirle te vas. Al espíritu de adicción hay que decirle te vas. Quiero contarles que esta serie de programas, y bendito sea Dios hoy, en el estudio que yo tengo en Casa de Retiro Jesús es el Señor, pues aquí estamos hoy en Casa de Retiro Jesús es el Señor, y quiero contarte uno de los testimonios, uno de miles. Un día vino una hermana de la zona 13, no recuerdo el nombre, fue una pesca mía, ella venía con cáncer de mama. O sea, ya su cáncer estaba avanzado. Tuvieron que, tiene la palabra, tuvieron que cortarlo, ¿verdad? Por el cáncer que tenía. Por el cáncer que tenía, y se regó al otro lado, fíjate. Y cuando ella vino aquí, venía con ¿has visto la costumbre de la mujer en Guatemala cuando está enferma y muchas veces en casa o en los hospitales con su trapo, ¿va? Ella sí venía, una mujer de 1,65 m, 1,70 m, grande, todas las hermanas bonitas. Porque se le había caído su pelo del tratamiento que tenía. Entonces, fíjate que vino al retiro. Y yo le dije a mi papá, mira, ella viene de la zona 13, trae cáncer de mama. Ella viene creyéndole a Dios. ¿Te acordás que en los retiros en la noche se hacía la cadena de oraciones, liberación, sanación, etcétera, etcétera? Y mi papá la llamó personalmente y dijo, doble sus rodillas aquí, por favor. Vení, mi hijo, me dijo, los dos vamos a orar por ella. Y todavía mi mamá se apareció allá atrásito, la hermana Irma de Guerra, fíjate. Y dijo, Mima, le decía a mi viejo, a mi mamá, Mima, venite, le dijo. Y los tres oramos por ella. El día domingo, por fe, ella se fue. Pues como vos sabés que trabajábamos tanto y con tanta gente, no llevábamos un control, ¿verdad? Un seguimiento. A los 3 meses nos llama. Me tocó mi control, porque el médico que me había atendido dijo, va a haber que quitar el otro pecho para que no pase ese cáncer a metástasis, pulmón, ganglios. Llamó la hermana y dijo, me acabo de terminar de hacer mis exámenes y dice el doctor que no entiende qué había pasado, pero que estaba muy contento porque el cáncer ya no estaba. Gloria a Dios. O sea, es una de las experiencias, hermano. O sea, cuando la gente es escogida por Dios, pasan cosas sobrenaturales, pues, o sea. Y no te dejé sorprender porque Roberto Guerra sigue en este caminar. ¿Cuántos años habrá? Yo me recuerdo que, hace un mes y medio me acompañó un hermano a Santa Fe, a la parroquia de allá. Santa María Goretti. Santa María Goretti, cuando sentía, hermano Anselmo, wow,
hasta la esposa de César Beckley llegó y me abrazó, mire qué bueno verlo. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo le decía César Beckley a su esposa? La hermana Lupita. Martita, algo así. Le decía su nombre así de... Lucita, ¿verdad? Martita, pero bueno. Y para no ir tan lejos, el sábado falleció un hermano ahí en la comunidad. Y antes que llegara el sacerdote para hacer un responso, me tocó compartir una pequeña reflexión de la palabra. Cuando se acerca un hermano y me dice, ¿cuál es su apellido? Anselmo Cuellar. Yo soy Diego Lux, de la comunidad Santo Domingo en Guzmán, allá en la zona 1. Imagínate, tenía como 15 años de no ver al hermano. Y me sentí feliz porque me haya saludado. ¿De dónde es este hermano? Santo Domingo de Guzmán, en la zona 1, con el hermano Virgilio Gamarro. Allá. En esa comunidad. Y siempre le mando saludos con su hijo. Sí, le dije, gracias. Pero vamos a que Roberto Guerra, aunque después de la muerte del hermano Jorge, ya comenzaste a sacar el ministerio Jesús es el Señor como Dios te iba ayudando. Después te fuiste a sumergir allá por Tacaná y bueno, siempre en la obra de Dios. Me ha tocado duro. Pero hay gente que cuando te mira, si usted sí, qué alegría que vino, y aunque te confundan, como que Jorge Guerra no hubiera muerto, hermano. Me ha tocado duro, porque cuando me llamaron a la misión, ¿te acordás que yo te conté hace 4 años que me fui y te dije, me voy a ir? Y es posible que si hay comunidades, yo te tenga que mandar chance, porque también nos hemos mandado chance. Sí, vos. me recuerdo que y vos siempre has estado disponible. En lo que Dios en mi corazón no hay permite, envidia, no hay egoísmo. Yo no tengo el pensamiento de que si mando a aquel ya no me llamen a mí. Si te llaman a vos, gloria a Dios, si es la palabra de Dios. Nos papá. pasó con una comunidad, asistíamos una vez al mes a una comunidad, no voy a decir el nombre, pero por algunas razones familiares no podíamos ir ese sábado. Entonces yo mismo busqué a un grupo de mi misma comunidad, vayan a suplirme allá el sábado a tal hora, a tal comunidad. Bueno, ellos fueron. Cuando se acercaba el próximo mes, por ejemplo, ellos fueron en agosto y yo en septiembre, estamos para el sábado tal. Fíjese, hermano, que le queremos agradecer porque el grupo que mandó, ese se va a seguir los sábados. Me dice mi esposa, mira, ya ves, no, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque se dan cuenta que uno no tiene egoísmo, no tiene nada contra los hermanos. Y para algo que nos pasó en una comunidad en Colmenas, una comunidad que abrimos en Colmenas hace 37 años. Un día domingo me tocaba ir al mes. ¿Cómo se llama? María Auxiliadora. No. María Nuestra Madre, no sé. Algo así. Así. Bueno, la cosa es de que Flores a María. Flores a María. Flores a María. Un saludo al hermano Cristian. Ahí está el hermano Cristian. Hermano sí. Cristian. Yo fui a predicar el año Cristian Patzán. unos 36 años de esa comunidad, que la fuimos a fundar a través de una hermana, Camila Trujillo, que Dios la bendiga. Y se nos coló un hermano no católico. Ahí estaba cantando hasta los cantos de la Virgen María. ¿Me pueden dar un permisito?, dijo. Yo pensé que iba a dar su testimonio acerca de la palabra o algo. Iba de una emisora evangélica pidiendo ayuda. Y yo te juro que ofrendaron más para el evangélico que para la iglesia católica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero se nos coló, pero bueno, al final decimos nosotros, todos andan con una misión, que la evangelización no se debe parar. A mí me tocó duro, porque fíjate que la gente me decía, o sea, descargaron sobre mí eso que había quedado pendiente, porque hermano, y los retiros, hermano, y las misiones. Pero es que yo sí era misionero con la comunidad en nuestra parroquia, pero yo tenía ya mi línea definida, que era trabajar, que ha sido siempre trabajar con adictos, ¿verdad? Yo ya tenía mi línea definida de trabajar con prostitutas, quiero decirlo así, sin ofender a nadie, homosexuales, lesbianas, adictos al alcohol, matrimonios que ya se estaban destruyendo, porque fueron mis experiencias. Entonces, mucha gente como que se decepcionó porque ellos dijeron, va a seguir la misma línea del hermano Jorge.
pero yo no seguí la misma línea. Sin embargo, no quiere decir que el ministerio no sea exitoso, porque si vos te das cuenta, no es de mí que estamos hablando, pero es gracias a la enseñanza que recibimos de hermano Jorge, logramos ya fundar la primera casa diocesana de rehabilitación para adictos en Tacaná, San Marcos. Gloria a Dios. O sea, y eso, vos me preguntás, pero eso lo hiciste vos. Sí, pero fue con la formación. Yo recuerdo que de Jesús es el Señor. Que habías dejado a tu esposa, a tus hijas, y que te habías ido a refugiar para allá. Y va la pregunta de muchos, quizás se harán, ¿verdad? ¿Y cómo hace para vivir, pues? ¿Cómo hace para mantener su familia? Sabiendo que nosotros tenemos a un Dios providente en todas las áreas de nuestra vida, en donde nunca nos va a dejar sueltos, nunca nos va a abandonar. Al contrario, más se manifiesta la gracia de Dios. Y todo esto, pues, la frase que el hermano Jorge decía, por sus frutos los van a conocer. Por sus frutos los van a conocer. Esa es una frase que todos los días que iba a la radio la repetía. La repetía, y otra que no se me olvida es, si el Señor no ha venido por mí mañana, aquí nos volveremos a escuchar. Frases que quedaron plasmadas en la mente de uno. De muchos. De muchos, porque siempre algunos lo hacían, como dice el hermano Jorge Guerra, por sus frutos. Por sus frutos. Como una lo broma. dice la Biblia, pero es que como él lo repetía, y hay una frase que era más frase de retiros, fíjate. Hay una frase que era más frase que decían los retiros, principalmente para grupos de servidores. El que sirve, sirve, y el que no sirve, también no sirve. Vamos, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Y es una frase con la que, mira, como vos decías, muchos decían, es evangélico, muchos decían que era un rebelde sin causa, pero yo te voy a decir algo. Yo hoy día he ido a muchas parroquias, te digo parroquias pastorales, donde gente que recibió su retiro con nosotros hoy están sirviendo y están coordinando en muchas parroquias y lo están haciendo muy, pero muy bien, gracias a la formación que recibimos. Otra cosa que no se me olvida es que él no era egoísta. Una vez citó a un César Romero de la radio Sonora a tu casa. Es una convivencia, un cafecito, a darnos instrucciones cómo hablar al micrófono. Nos tardó como 2 horas, don Jorge Romero, miren, no respiren con la boca, híjoles, respiren con la nariz, no se peguen tanto al micrófono, y cosas que uno desconocía, pues. Aún hay gente que tiene años de estar y no pierde la costumbre de pegarse. Yo recuerdo que esa enseñanza que don César Romero nos dio fue muy, muy excelente, porque aprende uno. Hay gente que como que está sofocada, hablaba, entonces se oye ruido en el micrófono. Y don César, que llegó con una, saber si era evangélico, católico, pero llegó a dar una enseñanza sobre los medios de comunicación, cómo usar el micrófono, cómo usar las palabras, si uno no está con el concepto qué quiere decir tal frase, que mejor no la diga, pues. Y un hombre que pues era toda una logística, humilde el hombre, sí, que era muy reconocido en los medios de comunicación por su voz, por su expresión, don César Romero, que Dios lo tenga en gloria. Pero bueno, fue una de las cosas que yo fui invitado para llegar a la casa a recibir ese tipo de enseñanza, y siempre digo, cada vez que escucho a un hermano predicar o dar un testimonio, es algo que yo los tengo que recibir. ¿Por qué? Porque uno anda tambaleando en diferentes cosas de la vida, y una palabra, como dice cuando está uno en la misa, una palabra tuya bastará para sanar. Sí, porque a veces anda uno tambaleando y una palabra de alguien, con que le digan, Dios le bendiga, ya uno siente. Yo tenía un hermano, que en paz descanse, que le dio su derrame, él vendía helados así en su carrito, y le dio su derrame, se tuvo que caer en silla de ruedas, lloraba porque ya no podía salir a trabajar. Pero cuando yo lo llegaba a ver los domingos a darle la comunión, me decía, 5 rosarios llevo por su vida. Gloria a Dios. Se mantenía con el rosario en sus manos todo el día.
no sé cuántos rezaba al día, pero me decía, mire, estoy orando por usted, por su familia. Hay cosas que no se me borran del corazón porque esas palabras te fortalecen, te llenan de mucha confianza de los hermanos que tienen hacia uno. Entonces... y Dios escucha la oración, hermano. Ah, sí, yo sé. Dios escucha la oración. ¿Y por qué iba yo a dudar que el hombre, con un rosario que rezara por mi intención, ya era mucho, ya era bastante? Todos los días oro por usted. Y bueno, tengo muchas anécdotas de haber comenzado a caminar en las cosas de Dios. Voy a mencionar a un hombre que casi como Jorge Miguel Rojas Carranza, el papá de José Miguel. Ayer estuvo por aquí el hijo. Ah, sí, ayer los vi y les mandé un saludo. Ayer estuvo aquí dándole duro el hijo, Miguelito Rojas. Entonces José Miguel cada vez que me mira dice, mi papá decía, hay confianza en Anselmo. Y no creas, me siento todavía, bendito Dios, estamos en el camino del Señor. Y una vez soñé al hermano Miguel. Me pongo erizo. Anselmo, me dice en el sueño, ¿cómo están las cosas que dejamos en tus manos? ¡Oh, la madre! No creas que no me pongo. Y José Miguel me dice, en Anselmo hay mucha esperanza, decía. Pues el llamado de Dios fue así cuando el hermano Miguel me dio una estocada en mi corazón porque me dijo, si no estás casado por la iglesia no puedes servirle a Dios. Me sentí adolorido por esa respuesta, pero me enseñó a que no, yo tenía algo que Dios me había dado, como tal vez humildad, sencillez. No lo digo por vanagloria, pero la mayoría de gente que me dice, usted siempre es el mismo, no se ensancha, no. Yo no cuento que por mí, otro hermano, tiramos el oratorio en San Miguelito y lo construimos a donde está ahorita. Nos sacaron de la iglesia y fuimos a conseguir un terreno donde hay un salón comunal. Pero bueno, le tuve que hablar a mi esposa que nos casáramos por la iglesia, y como ella estaba embarazada de nuestra última hija, nos casamos un 13 de mayo. ¿Cómo es la vida? Sin querer, queriendo, dijo aquel. Nos unimos un 13 de mayo. Nos casamos por la iglesia un 13 de mayo. Yo me dedico a las artes gráficas y el 13 de mayo es el día del tipógrafo. A la madre. Mira. Todo está conectado. Para nosotros el 13 es perfecto. Y bueno, y ella pues, algo en su contra, nos fuimos a casar con el Padre Jesús Santizo, sin hacer una misa, sino que llenó los requisitos necesarios con nuestros padrinos y todo. Y a los 9 días nació nuestra hija, la última. Y de ahí para adelante, pues, ya comenzamos a servir a Dios con más entrega, con más espiritualmente, porque yo ya estaba lleno de la gracia de Dios a través del matrimonio. Y a los meses Miguel Rojas dice, voy a ir a dar un retiro a Coatepeque. Ni lento ni perezoso, ni me quise poner de pie. Ya me había dado una respuesta porque no era casado. No conocía Asunción Mita, no conocía Coatepeque, y por mi adentro estaba que quería ir a Coatepeque. Entonces comenzó, ustedes pueden ir a tal pareja. Y yo, amigo, ya estás casado, ¿puedes ir con Azucena? Pues si usted no lleva. Con ilusiones, con mis hijos les dije, mire, voy a ir a conocer, a ver qué les traemos de recuerdo de allá. No tuvimos tiempo para nada. Llegamos a la escuela donde iba a ser el retiro, nos comunicamos con los organizadores allá y con el hermano Miguel. Luego nos repartieron, nos llevaron a una casa a nosotros con mi esposa, otros por otro lado, nos dividieron, que ahí en esa casa nos iban a dar de comer, dormir y todo para el siguiente día. Llegamos viernes por la noche, el sábado fue todo el día de retiro, nada de que ni salir a la calle, porque a la casa donde llegamos, ahí está la cena, ahí está el cuarto, ahí duerman, ¿sí?
otro día de la casa al retiro, el día domingo. Total que llegamos al parque el día domingo como a las 3 y algo de la tarde, porque don Salvador Gómez iba a dar culminación en la parroquia con un tema del retiro. Y cuando Salvador Gómez iba a comenzar, porque dice que una avioneta y se había mareado porque en la avioneta no era lo mismo que en un avión, ¿verdad? Tuvo que descansar un su rato. Bueno, y cuando él comenzó, salimos de regreso para Villanueva o para la ciudad, y no hubieron tales ni siquiera comprar un dulce para los hijos, ¿verdad? Pero es el servicio. Ahora lo entiendo, que si vamos a pasear, vamos a pasear. Si vamos a servirle a Dios, a servirle a Dios. De hecho, cuando vamos a servirle a Dios, a veces nos vamos unas horas antes para poder disfrutar a donde vamos, si no conocemos, para que a la hora de la actividad pues ya estamos ahí tranquilos, y gracias a Dios, pues volviendo al tema de Jesús es el Señor, era un ministerio, si se quiere, pequeño por un hombre, pero se engrandeció en Guatemala. Así es. Se engrandeció en Guatemala porque, como les decía anteriormente, yo fui a Zumpango, a Los Aposentos, San Juan Zacatepeque, a Matitlán también fui. A Matitlán. A Matitlán, allá en la Quinta y Quinta. A Matitlán. Sí. Y bueno, y hasta el día de hoy, pues hace falta Jorge Guerra. Yo creo algo. Fíjate que se lo he dicho a los hermanos. Fíjense, hermanos, les he dicho, gracias al ministerio Jesús es el Señor, yo ya prediqué en un estadio lleno. Gloria a Dios. Va. Prediqué en un estadio llenísimo, allá en el lado de Oriente. Juan Pedro Pini, así se llamaba, creo que antes el de Renovación, ¿verdad? Ajá. Atascado. A mí me costó entrar, y como no era conocido y como no iba con grandes tacuches, la gente ni sabía que yo era el que iba a predicar, ¿verdad? Con mi pantalón de lona gastado, con mis jeans gastados, una camisa de fuera, Arrow, y mis zapatos. La gente hasta no me daban permiso porque ni sabían quién era yo, ¿verdad? Fui a predicar con Juan Pedro Pini lleno varias veces. Pero esto es lo que les digo a los hermanos. Fíjate que cuando yo me ponía en el frente, yo no estaba viendo miles o millones o medios de comunicación. Yo lo que veía era el trabajo hacia Dios. Porque también un día me dijo mi viejo, te vas a ir a un lugar de Sanarate, el agua salóbrega. Saludos, Juanito. Adelante. Ahí adelante de Sanarate. Pues fíjate que me tocó ir, bajamos al aniversario. Cuando llegamos, nadie. O sea, en el salón no había, en la iglesia no había nadie. Y le digo a Juan, pues Juan, ¿y ahora qué hacemos? Pues yo te doy una idea, me dijo. Si querés vayamos, ¿qué hora es? Pues son las 8 menos cuarto. Misionemos de 8 a 9 y media, dijo. Vayamos a tocar las puertas y llevemos el mensaje a los hermanos que supuestamente tenían que venir. Y nos fuimos. Agarré una guitarra. Y, buenas noches, hermano. Pues por el aniversario le traemos 10 minutos, palabra de Dios y una alabanza. Dios es bueno, es poderoso, abre tu corazón. Y cantaba aquella alabanza, aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo. La gente llorando. Yo entiendo algo. Para alguien que nos esté escuchando y piense que predicar solo es ponerse un tacuche de... Yo me he puesto tacuches de 5,000 quetzales. Mi papá me regaló algunos tacuches de 5,000, 6,000 quetzales de buena tela. Ni andas preguntando qué ¿verdad? Cantidad de gente va a llegar. Mira, para los predicadores que piensan que tienen que ir por dinero, que tienen que cobrar, que tienen que hacer pisto con esto, están equivocados. Sean emprendedores, busquen un emprendimiento, pongan un negocio. No vuelvan esto un negocio, porque no es negocio. Esto se hace por la misericordia, por el amor que uno le tiene a Dios. Yo no recuerdo haber pensado nunca, bueno, si no me dan no voy, o si me dan tanto, hay gente que ya tiene asignado.
y te digo, ¿cuánto van a dar? Y te digo esto porque fíjate que yo predicaba con el estadio lleno, con la misma energía, con la misma espiritualidad, que teniendo que ir a tocar la puerta por una familia de 4 o 5 personas. Me estás haciendo recordar. Sin el interés de decir, bueno, si esta familia de 4 o 5 personas no me da 800 quetzales, no. Nunca. Eso nos lo enseñó el hermano Jorge. Él era emprendedor. Él era un hombre emprendedor. Siempre tenía la manera. Y nunca decía, pues si me dan tanto de ofrenda, yo voy. Ahí está. Yo sé. Ahí está. Y mucha gente me ha dicho, usted ahora como ya se quedó con la casa de retiros, ahora ya tiene dinero. Pues para los que no lo saben, les cuento que yo me fui 4 años y dejé abandonada la casa de retiros por ir a fundar la primera casa de rehabilitación diocesana, y no fui por dinero, porque solo me daban para mis aguas. Recuperar esta casa de retiro, ¿verdad? Porque hay que invertirle. Pero fue la enseñanza que recibimos, Anselmo. Fíjate que yo fui a Poptún Petén, no me recuerdo en qué año. De hecho me ve al hermano Miguel Chajón con Edwin. Y era un retiro de la renovación en un coliseo. Tenían capacidad para 1000 gentes. Y resulta que al sacerdote de ese tiempo se le ocurre una misión. Convoca a todos los grupos, a todos los movimientos a una actividad en la mañana. Y entonces no llegaron ni 100 gentes a retiro. Tenían una cantidad de comida, refacciones y todo. Y bueno, llegaron unos de Zacapa que usaron nuestros aparatos, solo llevaban guitarra. Llegaron de Trigo, de la Renovación Carismática. Y pensaron que tal vez después de mediodía iba a llegar más gente, y al contrario, algunos se fueron y ya no regresaron. Terminamos a las 5 de la tarde. Había una quinceañera y me dicen, hermano, dé un mensaje para la quinceañera. Bueno, no es que uno quiera ver multitudes, pero hay veces que a veces uno se desgalía y la gente ni contesta, no canta. Al final terminamos la reunión y me dijo, yo tenía una camioneta donde el hermano Miguel vino a un lugar, ahí lo recogimos, pasamos recogiendo al que nos iba a ir a guiar a donde íbamos, que estaba ahí en la casa de Santa Catalina Lauré, ahí trabajaba, se fue con nosotros. Y a esto de la ofrenda, que no es por el dinero que uno viaja. Entonces me dijo, llegamos a la casa a las 10 de la noche, la pobre hermana ya estaba empayamada y se tuvo que levantar a rejuntar el fuego, nada de que encender la estufa, a mover los tizones que todavía sí, para darnos de cenar a las 10 de la noche. En la casa parroquial nos habían ya dado las habitaciones donde íbamos a dormir. Al final del retiro, el domingo, se acercan los hermanos y me dice, ¿y cuánto es ofrenda? Lo que el Señor les ponga en su corazón. Total que contando fichas y esto, lograron reunir una cantidad. Y hace como unos 20 y tantos años eso. Vaya que no nos puso una cuota, porque tal el ministerio nos había pedido tanto. Que tal el ministerio nos había hecho que si aquí había pista de aterrizaje, que nos veníamos en avión. Y así un montón de cosas. Entonces, Dios es bendito, Dios es bueno con uno, porque fuimos, llevamos lo que teníamos que llevar. Mi hijo tocó un tiempo, Edwin tocó otro rato y toda la cosa así. Alegre. Los hermanos de Zacapa llevaban su guitarra. Espiritual. Era compartir. Al final pues nos regresamos, nos fuimos viernes en la tarde, sábado era el retiro,
nos regresamos domingo porque ya terminó tarde la reunión y nos quedamos a dormir ahí otra vez. Pero cuando lo haces con amor a Dios, no andas viendo como algunos lo hacen, que piden lugares específicos. Me preguntaron un día, me invitaron a predicar a Joyabaj, Quiché. Me pagaron un hotel, porque los hermanos que me invitaron son dueños de ese hotel. Ajá, sí. San Francisco se llama. Usted va a querer, sí, ahí se reúne gente de FINEC también. También, sí. Usted va a querer que le tengamos pachones de agua de tal marca, un trasto con manzanas y bananos y... ¿Por qué me están preguntando eso? Les digo, mucha. Yo lo que quiero es que me den mi plato de frijoles. Lo que pasa es que invitamos a un hermano y dijo, quiero pachones de tal agua, quiero un plato de manzanas para antes y después de... Hermano, qué rico es llegar y que te sienten a la par del fogón, donde ni estufa hay, un fogón con brasas, vos a la par del fogón recibiendo el calorcito, que te pongan a dormir en una hamaca, agarrando las papas, deshaciéndoles, echándoles sal. Qué rico es dormir en el suelo, muchas veces en un petate. A mí una vez me sirvió de cama unos quintales de frijol que estaban ahí, y a las 2, 3 de la mañana se oía el gorgojo. El gorgojo se oía. Yo dije, ¿qué está pasando? Y llamé al hermano y le dije, busque, es el gorgojo, pero no tenga pena, ese usted no lo pica. Bueno, durmiendo con... Es que es la misión. No podés poner ese tipo de condiciones. Hemos tenido unas experiencias similares porque yo iba a Santa Ana, zona 5, una vez al mes. Y de repente se dedicó el hermano Tomasito, de Piedra Parada. Mira, los queremos invitar para el aniversario. Bueno, nos dio la fecha y todo. Y un día se acerca y me dice, ¿qué le apetece comer? Chafle, yo me asusté. Es que el hermano fulano fue allá con nosotros, nos pidió tal comida y que teníamos que tener su termito con té, que aquí, que allá. No se preocupe, le digo, si frijoles nos dan, frijoles comemos. Y si hay, comemos, y si no hay también, no hay pena. Porque ya nos había pasado en una actividad en la zona 16. Fuimos a un retiro y lo único que había ahí era una tienda, nada de que vender tostaditas, nada de eso. A la tienda tuvimos que ir a ver qué compramos, aunque sea una galletita para almorzar. Pero con esto de este hermano, me dijo, es que hay un hermano que fue con nosotros y pidió una clase de comida para el almuerzo y que un termito con té. Nos pusieron un termito con té ahí, porque ahí es un poco frío, antes uno cantando. El asunto está, valga esto también del hermano Jorge de Jesús es el Señor. Cuando nos llevaron a almorzar a una casa, dice una hermana, mire, usted es el hermano Anselmo que sale en la radio, en el programa Jesús es el Señor. Sí, le dije yo. Ay, yo pensé que era así, que era allá. Mira, hay hermanos que ponen condiciones y yo... Ahí en la finca Santa Elena, en el tumbador San Marcos, ¿sabes qué hizo una familia? Tiraron un nylon al suelo, nada de que al piso, al suelo. Ahí están las camas para que se queden ustedes. Ellos en el suelo. Ellos en el suelo. Y mataron un pollito para darnos de comer y tal vez ellos nunca han comido. Me acaba de pasar en San José Chuatalum. Qué rico cuando entramos al cuarto con Verónica. Qué rico, qué camona, dije yo. Pues yo no sabía que era la cama de los hermanos donde nos recibieron. Y al otro día dije yo, chute, que es uno, ¿ah? Me metí a la casa y vos y tu cama. Es que esa cama se la dimos a ustedes para que se quedaran, hermanos. Mira, man. Yo creo que la misión no tiene que tener es una renuncia. Para mí es una renuncia. Si querés lujos, está bien, como profesional podemos tener todos los lujos, ¿verdad? Sos licenciado, sos médico, sos arquitecto, sos comerciante, pero mira, ahí están tus lujos, pero creo que... Hay comunidades que lo que menos tienen son eso, y te dan hasta lo que no tienen, ¿verdad? Sí, yo creo que ser misionero es renunciar
a todo eso que el mundo te ofrece. Ayer lo decía Padre Eric en la misa que hubo aquí en casa de retiros, decía, es que la humildad es eso, agradecerle a Dios por lo que nos da. Definitivamente. Yo recuerdo que fuimos a un retiro allá por Chiquimulía, que tuvieron que rentar una plantita eléctrica para tener corriente. ¡Ey, párenla un poquito, vamos a echarle gasolina! ¿Va? Y arrancar la planta. Terminaba la actividad y en oscuras. Tendieron unos sacos donde podían ver guardado maíz, solo lo sacudieron y ahí para no quedarnos en la tierra. Pero otro día nos tocaba que desayunar. Los hermanos ahí por esas aldeas cosechan mucho la pacaya, pero que tu huevito ni que nada, la pacaya solo la cocieron, la picaron, ni siquiera limón le echaron. Y teníamos que entrarle porque no había más que comer. A mí me gusta comer la pacaya, pero borradita, en cambio ese día solo cocidita. Pero ni modo, era lo que podían dar los hermanos. A la hora del almuerzo, no se me olvida, una comunidad pobre. Hicieron una pasta de chumín, pero sin carne, de fideos. Y a todo mundo, a 100 personas que habían en el retiro, a todos les dieron de comer sin cobrar un centavo ni en el retiro ni en la comida. ¡Wow! Se queda uno, y esa es la gente que está más bendecida por Dios. Esa es la bendición. La bendición de Dios. Se nos va el tiempo, hermano, ya llevamos casi más de la hora, llevamos ya. Pues es posible que tal vez hagamos una segunda parte. Pero recordar al hermano Jorge, termino así. Para mí recordar al hermano Jorge es andar entre la montaña. Es vivir. ¿Va? Vivir con él en la misión. Es bajar el equipo del carro, un carro de 4x4, porque regularmente montañas de terracería, de lodo, las bocinas, y llevarse las bocinas, a veces en lugares donde habían puentes de hamaca, llegar, armar el equipo en tierra, los grupos, pedestales y tal cosa. Tierra, es terminar a las 2 de la mañana y que te sirvan tus tortillas con frijoles parados, bien cociditos, de olla de barro. Recordar al hermano Jorge es tener que predicar con denuedo, con ganas, con energía, echando fuera cualquier potestad satánica, sin miedo. Recordar al hermano Jorge, yo te lo puedo decir, un gran padre, para mí un gran ser humano, un gran hombre. Yo lo he dicho siempre y lo voy a decir siempre, yo no le llego a los tobillos. A pesar de que Dios me ha mandado a mí una obra muy especial, pero a la altura de esos hombres creo que son hombres escogidos por Dios. Es que yo nunca ojalá escogí que esto. Vuelvan a aparecer hombres como esos. Yo nunca escogí esto, te lo digo así honestamente, por eso no veo esto con egoísmo ni con envidia. Me gusta darle un abrazo a los predicadores, saludarlos, porque siento que somos del mismo equipo y llevamos la misma camisola, ¿verdad? X apostolado, X ministerio, X pastoral, podrá tener el ministerio distinto nombre, pero pertenecemos a un mismo equipo, somos del mismo equipo de Dios. Y pues termino con esto. Yo he podido llegar hasta donde estoy gracias al empujón que me dio el hermano Jorge Guerra, mi padre. Él esperó muchos años la misericordia de Dios y lo hizo con fe, y Dios hizo el milagro en mi vida. Y yo creo que Él me dio la oportunidad de estar en un ministerio muy poderoso, donde yo vi la mano de Dios y la sigo viendo. Tal vez no doy la talla o tal vez lo que pasa es que Dios me mandó a otro ministerio, a otro nivel, en otros niveles. Pero creo que la enseñanza principal que nos dio el hermano Jorge Guerra la seguimos llevando con la misma disciplina, con la misma organización, y donde llegamos tocamos almas y las transformamos en el nombre de Dios, porque no lo hacemos en nuestro nombre, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi hermano Anselmo. Yo te agradezco, mi hermano, y realmente tengo ganas de algo. Yo te lo dije el otro día que pusiste un post en tu Facebook, te lo dije. Qué envidia que estés en Monterrico. Quiero decirte algo.
no me tengo que llegar a morir sin que un día estemos en la orilla de Monterrico y nos estemos comiendo un delicioso caldo de mariscos, porque si a mí me preguntan dónde hubieras querido, si hubiera podido elegir dónde nacer, hubieras querido nacer, yo hubiera querido nacer con mi tabla de surf a la orilla del mar de Monterrico, cerquita de Hawái, donde se hacen los mejores campeonatos de surf a nivel mundial. Sí. Te aprecio mucho, Papá Chemo. Mi Papá Chemo, él me ha apoyado y ha estado conmigo desde que mi padre falleció. Me llama, me pregunta cómo estoy, me dice que estamos orando, casi todos los días me pone mensajes de WhatsApp. Él se agarró esa responsabilidad, yo lo aprecio mucho y creo que estos testimonios que hemos contado tienen un peso muy especial. Que Dios te bendiga, Anselmo. Dios te bendiga, mi hermano. Te quiero mucho, Roberto. Realmente hay gozo en mi corazón por este hombre. Podría mencionar varios que ojalá aparezcan con esa talla del evangelio completo, no a medias. Y quiero terminar con un texto de Apocalipsis que dice que el pecador siga pecando, que el sucio se siga ensuciando, el hombre de bien haga el bien y que el santo se santifique más. Amén. Porque la enseñanza que recibimos de estos hombres, yo menciono a Miguel Rojas, un hombre que mi papá espiritual, y a José Miguel lo quiero como mi papá espiritual, como a ti también te aprecio mucho. Muchas gracias. Te aprecio mucho porque... Papá Chemo. Porque el hermano Jorge tuvo mucha confianza, me contaba la situación de tu vida y lo que platicábamos hace un momento, pero Dios nunca se hace el olvidadizo. Dios siempre, cuando fija la mirada en el ser humano, hasta que lo pone en el lugar que Él quiere ponerlos. Amén. Que Dios te bendiga y ya estamos siempre para seguir apoyando al ministerio. Jesús es el Señor. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Pues para los que conocieron al hermano Jorge, hoy recordamos una migaja de todo lo que hizo ese hombre. Desde Casa de Retiro Jesús es el Señor, que también él la fundó y la seguimos trabajando. No, y mira, pues aprovechando, yo tenía como más de 20 años de no venir a esta Casa de Retiro. Me trajo aquí. Y hoy nos vamos a echar un almuercito de frijolitos con tortillitas y como le gustaba al hermano Jorge, frijolitos, tortillitas y Coca-Cola. Un saludo muy especial para la hermana Hortensia Wynn. Te quiero mucho, mija. Seguiste trabajando estos años el apostolado. Jesús es el Señor. Sos una guerrera. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Ánimo. Gracias.